Hola, muy buen día. Mi nombre es Elsie Guadalupe Peralta González, estudiante de Lenguas Extranjeras, quinto cuatrimestre. Este video es para la materia de sociolingüística y voy a estar hablando sobre lo que es la lengua. Para poder comprender bien el lenguaje, lo dividí en tres diferentes secciones. Sección 1. El lenguaje como hecho social y dialógico. Varios autores comentan su punto de vista sobre el lenguaje, tales como Chomsky, Vygotsky y Saussure. En este caso, citaré la idea de Bakhtin sobre el lenguaje. Bakhtin enfatiza la naturaleza dialógica del lenguaje, es decir, su capacidad para generar significado a través de interacciones entre diferentes voces. El diálogo no solo ocurre entre hablantes reales, sino que también entre diferentes posiciones, discursos y contextos culturales. Un ejemplo de esta definición es cuando se conversa en las redes sociales, es decir, plataformas como Twitter o Facebook. Las conversaciones son un claro ejemplo de cómo el lenguaje funciona como un hecho social y está imbuido de dialoguismo. Diferentes usuarios con distintas perspectivas, antecedentes culturales y opiniones participan en debates compartiendo ideas, respondiendo a otros comentarios y generando un flujo constante de interacciones lingüísticas que reflejan la diversidad y la dinámica del entorno social. Sección 2. El lenguaje y la identidad cultural. La comunidad lingüística es una sociedad humana que comparte una misma lengua y esta puede incluir diversas comunidades de habla. La cultura se define por su vestimenta, la manera en cómo la fabrican, cómo construyen sus casas, la organización de sus ranchos, colonias, pueblos o ciudades, cómo consiguen sus alimentos, su preparación y la manera en cómo los sirven, cómo forman a sus parejas y familias, su educación y cómo incorporan a los más jóvenes en la vida productiva, cómo se enfrentan a las enfermedades y cómo conservan su salud, entre otras cosas. Se dice que las culturas responden a realidades diversas porque tienen diferentes historias, diferentes anhelos, proyectos de pueblos y comunidades. El entorno impacta de alguna u otra manera a las comunidades, pues algunos de sus miembros aprenden nuevas tecnologías. Otros se inscriben en universidades que les presentan nuevas ideas y, por supuesto, prioridades. En países como México, Guatemala o Ecuador existen numerosos grupos étnicos indígenas que hablan lenguas ancestrales como el náhuatl, el quechua, el maya, el zapoteco, etc. No solo usan estas lenguas para la comunicación cotidiana, también son portadoras de una rica tradición cultural y de conocimientos ancestrales. Dentro de estos grupos étnicos, la lengua es fundamental para la transmisión de su historia e identidad cultural, tales como los cuentos y mitos indígenas que se transmiten de generación en generación. Algunos ejemplos de conceptos cotidianos donde se manifieste el multilingüismo son las señalizaciones bilingües en áreas urbanas o turísticas, publicidad multicultural, educación bilingüe y medios de comunicación multilingüe, entre otros. Algunos dialectos en México son el náhuatl, que es una macrolengua yuto-azteca, el maya, que es un idioma hablado por comunidades indígenas en la península de Yucatán, Chiapas y Quintana Roo, el mixteco, que es hablado en el estado de Oaxaca, aunque también se habla en algunas áreas de Guerrero y Puebla, entre otros dialectos. Y por último, en la sección 3, el lenguaje y diversidad sociocultural. Un fenómeno de identidad hace referencia a las tendencias o cambios sociales, los cuales afectan la forma en que las personas perciben su entorno. Por ejemplo, una distinción básica es la que separa la dimensión del individuo de la propia de una comunidad. Se ha demostrado en un estudio que el contacto entre lenguas y variedades tiene una gran importancia. Estudia cada una de las situaciones y sus características propias, tales como estatus de la lengua, el poder de las subcomunidades que las hablan, la ceremonia o el alejamiento tipológico.
Cuando las personas de diferentes orígenes étnicos y lingüísticos coexisten y se relacionan de manera colaborativa, se empieza a fomentar un intercambio de ideas y tradiciones que enriquece a la sociedad. Y bueno, eso es todo por el video sobre la lengua. Espero que se haya entendido bien lo que es la lengua y todo lo que engloba.